llegamos al final de esta serie de exposiciones referentes a la familia. Gracias. Y espero, hermanos, espero en el Señor que haya sido de bendición cada uno de los temas que hemos abordado. Ciertamente, cada uno de ellos yo sé que nos brinda la oportunidad de indagar mucho más en lo que hemos estado abarcando. Quizá de esto el Señor pueda sembrar en los corazones alguna necesidad para trabajar en algunas áreas específicas de la vida de su familia, ya sea en el área matrimonial, ya sea en el rol de la crianza de los hijos, y cualquiera que sea la inquietud, el deseo que el Señor ha puesto por cómo ha movido nuestros corazones a través de la enseñanza bíblica. Yo quiero animarles, iglesia, a que busquen la oportunidad de poner por obra aquello que el Señor nos está llamando a hacer, de buscar quizás si es necesario la ayuda que el Señor nos esté indicando, necesitamos buscar para formar familias sólidas. Solo quiero alentarle que no se conforme al presente siglo y a este tiempo malo, que no se conforme si su familia está enfrentando deficiencias, si está enfrentando problemas, que no se amolde a este presente siglo, como dice la Escritura, sino que luche, que batalle, que se aferre a la fe y al amor de Cristo en su corazón y a la palabra que ha sido derramada en nuestros corazones para vivir en sus familias conforme al diseño divino, de modo tal no solamente que den la gloria a Dios como es digno, sino también que su familia tenga bendición, tal y cual como el Señor lo ha dispuesto así, cuando vivimos conforme al modelo para nuestras familias. Entonces, este último tema, como bien lo decía nuestro hermano Uriel, es titulado Cultivando un carácter cristiano, cultivando un carácter cristiano. D.L. Moody dijo las siguientes palabras: hoy en día, escuchamos mucho sobre cultura. Hoy en día escuchamos mucho sobre cultura. La cultura está bien cuando se tiene algo que cultivar. Si se plantara un reloj, por ejemplo, si plantara usted un reloj, no produciría muchos relojes pequeños. ¿Por qué? Porque no contiene la semilla de la vida. Pero si se planta algunos frijoles o algunas papas, ahí se obtendrá la cosecha, se obtendrá una cosecha. Así es que, hermanos, no permitamos que ningún hombre y mujer muera sin haber nacido del Espíritu de Dios. Primero asegúrese de tener esa naturaleza divina y luego cultívela. Y esto es de lo que vamos a estar hablando hoy, hermanos. Para poder tener familias sólidas, debemos cultivar un carácter cristiano en nuestro hogar. Repito, para poder tener familias sólidas, debemos cultivar un carácter cristiano en nuestro hogar. Y ese carácter, hermanos, es formado en nosotros cuando vivimos por el Espíritu y andamos por el Espíritu. Para observar estas palabras, vamos a centrar nuestro mensaje en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Así es que, si puede hacerlo, vaya ahí en su Biblia a Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Si así es la voluntad del Señor, estaremos exponiendo la carta a los Gálatas como siguiente serie de exposiciones en nuestra iglesia, como siguiente serie de predicaciones. Así es que volveremos a tocar este capítulo 5, versículos 22 al 25 en un tiempo adelante. Pero hoy quiero enfocarme en la familia. Hoy quiero cerrar esta serie en relación a la familia, llamándonos a cultivar un carácter cristiano. Y voy a usar las palabras de Gálatas 5, 22 al 25, la enseñanza de Gálatas 5, para que podamos nosotros, hermanos, observar y entender cómo podemos cultivar un carácter cristiano en nuestra familia. Cómo debemos cultivar un carácter cristiano en nuestra familia. Gálatas 5,
versículo 22, nos dice lo siguiente. Voy a leer hasta el 25, una primera lectura, y luego nos vamos a ir deteniendo para poder poner sentido a estas palabras. Las mujeres, perdón, estoy en Efesios. Mire, las primeritas palabras me lo dijeron. Gálatas 5, ahora sí. Pero, 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No sé si entre nosotros exista alguien con mucha experiencia en el tema del cultivo. Yo no lo soy, así es que me di a la tarea de estudiar un poquito algunas cosas referente al cultivo. Y una de las primeras tareas al cultivar es la elección de una buena semilla. Obviamente tiene que saber lo que quiere cultivar y va a seleccionar esa semilla por lo que desea cosechar en tiempo futuro. Así es que esta es una de las primeras tareas importantes al cultivar, seleccionar una buena semilla. Y debemos preguntarnos, ¿qué fruto esperamos recibir de lo cultivado? ¿Qué fruto esperamos cosechar de aquello que estamos cultivando? Así es que según lo que hemos sembrado, será lo que vamos a cosechar. No vamos a cosechar algo que no hemos sembrado. Y hermanos, si queremos un buen fruto, habremos de sembrar una buena semilla. Una buena semilla. Si nosotros deseamos cultivar un carácter cristiano en nuestro hogar, debemos tener presente, hermanos, escuche muy bien, debemos tener presente que la única semilla que plantada en el corazón producirá ese carácter es la semilla del Evangelio. La semilla del Evangelio es la única semilla que plantada en nuestros corazones y en el de cada uno de los miembros de nuestra familia va a producir un carácter cristiano. Aquel que oye la palabra y la entiende, dará fruto. Dice la Escritura que aquel que oye la palabra y la entiende, dará fruto. Ese fruto es descrito aquí en Gálatas, en la porción que nos encontramos, como el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Este es el fruto del Espíritu. Y ya que el carácter es definido como el conjunto de rasgos o cualidades que definen a una persona, esto es carácter, el conjunto de rasgos o cualidades que definen a una persona. Si esto es el carácter, hermanos, este fruto describe los rasgos o cualidades que conforman el carácter cristiano. Este fruto descrito en Gálatas 5 está describiendo los rasgos o cualidades que conforman el carácter cristiano. Así es que aquí hay un primer elemento a observar. ¿Cómo es el carácter de un cristiano? Este fruto describe el carácter de un cristiano. Y si nosotros queremos cultivar un carácter cristiano, aquí está la descripción de cómo debe ser ese carácter en nuestra familia. Y si nos preguntamos cómo debe ser ese carácter, la respuesta concreta, hermanos, es: debe ser amoroso, gozoso, lleno de paz, debe ser paciente, debe ser benigno, debe ser bondadoso, debe ser fiel, debe ser manso, debe ser sobrio, debe tener dominio propio, debe tener control. Así debe ser el carácter de un cristiano. Si nosotros deseamos cultivar ese carácter, esta es la descripción de ese carácter. Ahora, hermanos, valdría la pena que cada uno de nosotros nos preguntásemos si estos rasgos o estas cualidades de carácter están presentes en nuestras vidas. Y si no, pues hay una tarea que hacer. Tenemos que cultivar un carácter cristiano en nuestro hogar. ¿Es acaso que estos rasgos o cualidades del carácter están presentes en sus hijos, en su esposo, en su esposa? Si no es así, ¿por qué no están estos rasgos presentes?
¿Cómo podemos cultivar ese carácter? Si no es así, ¿cómo podemos cultivar ese carácter en nuestra familia? Hermanos, lo que observamos en la Escritura con toda claridad es que es el Espíritu Santo quien produce este fruto en aquellos corazones que han recibido la palabra de Dios y han creído el Evangelio para salvación. Nosotros no podemos producir fruto en nuestra familia. Usted no puede obligar y producir en su familia que sean más amorosos, que sean más gozosos, que sean llenos de paz, que sean pacientes, que sean benignos, bondadosos, fieles, mansos y sobrios. Usted y yo no podemos hacer eso. No podemos producir este fruto en nuestros hijos, en nuestro esposo o en nuestra esposa, según sea el caso. Esa tarea, hermanos, es del Espíritu de Dios. Esa tarea es del Espíritu de Dios. Así es que de antemano, hermanos, llamarnos a cultivar un carácter cristiano no es un llamado a que usted procure cambiar la conducta y los rasgos o cualidades del carácter de su familia, porque esto es algo que el Espíritu de Dios hace. Entonces nuestra tarea consiste en sembrar. Si el Espíritu Santo de Dios es el que produce este fruto, estos rasgos o cualidades del carácter, nuestra tarea será sembrar. Debemos ocuparnos, hermanos, en sembrar la buena semilla del Evangelio en el corazón de nuestra familia. Si nosotros queremos cultivar un carácter cristiano en nuestra familia, debemos ocuparnos en sembrar la buena semilla del Evangelio en el corazón de nuestros hijos o de nuestra esposa. Y mientras hacemos esta tarea, hermanos, debemos confiar que el Espíritu Santo obrará en nosotros, obrará en nuestra familia, formando un carácter cristiano, produciendo fruto conforme a lo sembrado. Hermano, dése a la tarea. Si usted quiere formar en su familia un carácter cristiano para que su familia sea una familia sólida, dése a la tarea de sembrar la buena semilla del Evangelio en los corazones de los suyos. Confíe en la obra del Espíritu Santo de Dios mientras usted proclama, anuncia las buenas nuevas de salvación a cada miembro de su familia. Quizá alguno pueda pensar, hermano, tenemos años viniendo a la iglesia, no dé por sentado la fe de nadie en su casa y siga sembrando la buena semilla del Evangelio. No es que ya les he dicho un montón de veces y nadie quiere hacer caso, ya sus corazones están muy duros, ¿no? Siga sembrando la semilla, la buena semilla del Evangelio en los suyos. No es que de niño venía, pero ahora ya no, pero Dios tiene su tiempo, siga sembrando la buena semilla del Evangelio, no descanse. Enseñe la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Siga sembrando la buena semilla del Evangelio. El apóstol Pablo, hermanos, hablando a la iglesia de los Corintios, se considera a sí mismo y a todo aquel que planta la semilla del Evangelio como colaboradores de Dios. Y a los oyentes los considera como el campo de cultivo. Primera a los Corintios 3:9. Nos dice ahí la Escritura, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Hermanos, iglesia, como colaboradores en la labor de Dios, debemos ocuparnos en sembrar la buena semilla del Evangelio en el corazón de nuestra familia. No es una labor exclusiva de las maestras en escuela dominical, padres. Ocúpense en sembrar la buena semilla del Evangelio en sus hijos. No es una labor exclusiva de la iglesia. De hecho, usted es parte de la iglesia. Y como parte de la iglesia, usted debe formar discípulos de Cristo en sus hijos. Estuvimos hablando un poco de esto casi al principio de esta serie. Ocúpese en sembrar la buena semilla del Evangelio como colaborador en la labor de Dios, hermano. Vea qué grande privilegio. Vea qué grande bendición. Y mientras siembra esa buena semilla, ore al Señor, ore al dueño de la tierra, que por su espíritu produzca crecimiento y fruto en cada corazón, formando así un carácter cristiano en nuestro hogar. Hermanos, el fruto del espíritu, cada uno de los rasgos del carácter cristiano, no son cosas que debemos hacer o que podemos alcanzar.
¿No es este el llamado de formar un carácter cristiano? Que usted se ocupe en hacer estas cosas o que pretenda alcanzar estas cosas. El fruto del Espíritu es el resultado de la obra del Espíritu de Dios en el corazón de aquellos que han puesto su confianza en Cristo para salvación. Cuando usted y los suyos en su familia han puesto su confianza en Cristo para salvación, el Espíritu de Dios empieza a hacer esta obra donde Él produce fruto, produce estos rasgos de carácter en nosotros. De modo tal, hermanos, que el fruto del Espíritu es la evidencia de un corazón que está siendo transformado por el poder del Evangelio. Una vida cuyo carácter está siendo conformado al carácter mismo de Cristo. Hablando del discipulado en la iglesia, de enseñar todo lo que se nos ha sido mandado, la Escritura nos llama a enseñar y a discipular hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo nuestro Señor. Hasta que ese carácter sea formado en nosotros, nosotros habremos de sembrar la buena semilla del Evangelio en el corazón de los nuestros hermanos. Y ese fruto, esos rasgos de carácter, serán la evidencia de un corazón que está siendo transformado por el corazón del Evangelio. Por eso es que debemos ocuparnos en sembrar la buena semilla del Evangelio. Porque una vez seleccionada esa buena semilla y plantada, producirá buen fruto. Y ese fruto lo produce el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos. Así es que si queremos formar familias sólidas, debemos cultivar un carácter cristiano en nuestro hogar. Así que comencemos por sembrar la buena semilla del Evangelio. Dice 2 de Timoteo 4:2. 2 de Timoteo 4:2. Predica la palabra. Escuchen, hermanos, padres, esposos, cabezas de familia, como lo vimos en el tiempo de los roles en esta exposición, en esta serie. Predica la palabra. Inste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Cumplamos con esta tarea, hermanos, de sembrar la buena semilla del Evangelio en nuestra familia. Si en verdad queremos cultivar un carácter cristiano, ocupémonos en sembrar la buena semilla del Evangelio. Ocupémonos en hacer discípulos de nuestros hijos, de nuestra esposa, en nuestra familia, predicando la palabra, insistiendo, ya sea a tiempo o fuera de tiempo, amonestando, reprendiendo y exhortando con mucha paciencia e instrucción. Pues solo a través de la buena semilla del Evangelio es que el corazón del hombre dará fruto que el Espíritu mismo de Dios producirá en nosotros. Solo sembrando la buena semilla del Evangelio, nuestros corazones serán conformados al carácter de Cristo y entonces estaremos formando un carácter cristiano en nuestra familia. Ve ahora lo que nos dice el versículo 24 en Gálatas 5. Pues los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Otra tarea muy importante al cultivar es preparar la tierra, hermanos. Usted no puede llegar simplemente después de haber seleccionado una buena semilla y esparcirla por donde sea, a ver qué pega y dónde pega. Eso no es sabio, eso no es cultivar de manera correcta. Una tarea muy importante es preparar la tierra para el cultivo. Buscando un poco, como le decía hace un momento, no soy un experto en el tema, pero buscando un poco en cuanto a la labor del agricultor, leía lo siguiente. Para asegurar que un cultivo pueda alcanzar el mejor rendimiento, es necesario proporcionar a las plantas un suelo en las mejores condiciones. El objetivo es preparar un lecho con los nutrientes adecuados y con unas condiciones que permitan la germinación de la semilla y el establecimiento del cultivo para su posterior desarrollo. Esta es la siguiente tarea, importante tarea, hermanos. La tierra tiene que ser limpiada, tiene que retirarse la maleza, las rocas y quizá los restos de cultivos anteriores.
En Mateo capítulo 13, Jesús enseña a sus discípulos por medio de la parábola del sembrador. Y en ella están descritos o son descritos distintos tipos de tierra donde la semilla cae. Una de esas tierras, dice esta parábola, está llena de piedras, de rocas. Otra está llena de maleza, de espinos. Y en ninguna de estas tierras se produce fruto. Porque en una se seca la semilla por falta de profundidad de la raíz en tierra. En la otra, las plantas se ahogan por toda la maleza que la rodea. Pero hay un tipo de tierra, un tipo de suelo más, una tierra buena, donde la semilla cae y da fruto. Cuando Jesús explica esta parábola a sus discípulos, les dice en Mateo 13:23, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Escuche bien, una vez más, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Hermanos, esta buena tierra es el corazón de aquel, como dice ahí en Mateo 13:23, el corazón de aquel que ha oído la palabra y ha creído por la fe en el mensaje del Evangelio. Esa buena semilla del Evangelio ha caído en ese corazón, en esa buena tierra, en esa tierra fértil. Y ese corazón ahora pertenece a Cristo, pues ha sido limpiado de rocas y de hierba. Dice Gálatas, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y ahora ese corazón ha sido convertido en tierra fértil para que el fruto del Espíritu pueda florecer. Hermanos, el creyente, un verdadero creyente, en quien puede ser formado un carácter cristiano, tiene un nuevo corazón, pues ha sido limpiado y está siendo transformado. Un creyente tiene un nuevo corazón que ha sido ya limpiado y está siendo transformado. De modo que para uno que ha nacido de nuevo, hermanos, el carácter no es definitivo e inamovible. ¿Ha escuchado a alguien que argumenta sus faltas, sus errores y sus pecados contra alguien más diciendo, es que este es mi carácter, así es mi carácter? Hermanos, el carácter del creyente está siendo transformado. No es definitivo, porque es una nueva criatura. Quizás si fuimos alguien con ciertos rasgos y ciertas características, y ahorita lo vamos a ver más detalladamente, pero ahora nuestro corazón es nuevo. Somos nuevas criaturas y nuestro carácter está siendo transformado porque nuestro corazón ya ha sido limpiado. Es buena tierra, tierra fértil para que se produzca en nosotros el fruto del Espíritu. Esos rasgos o cualidades del carácter. Eso significa, hermanos, que nuestro carácter, el cual está siendo transformado, que los rasgos que lo definen, que antes nos definían, no nos definen más. Los rasgos o cualidades del carácter que antes nos definían ya no nos deben definir más, porque ahora tenemos una nueva identidad como cristianos. Tenemos un nuevo carácter que es fruto de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermanos. Más adelante, ahí en Gálatas, versos antes de los que hemos leído, el apóstol Pablo dice a los Gálatas, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, las cuales son obras evidentes de la carne, hermanos. Ojo, atención, hermanos, ya no deben ser rasgos característicos del creyente. Es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Es lo que la Escritura nos dice a nosotros.
Estas obras evidentes de la carne ya no deben ser rasgos característicos del creyente. ¿Por qué? Porque dice Pablo a los Gálatas, porque han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, hermanos, una vez más lo digo, estas obras evidentes de la carne ya no deben ser los rasgos que nos caractericen. Ya no, hermanos. El creyente ahora se debe distinguir por el fruto del Espíritu, el cual conforma nuestro carácter, el carácter cristiano. Qué interesante esta perspectiva, real. Lo que la Biblia enseña. Alguien dijo, el carácter piadoso es el resultado de la obra de santificación del Espíritu Santo. El carácter en el creyente es una manifestación constante de Jesús en su vida. Dicho lo anterior, hermanos, dicho lo anterior, tenemos que reconocer que no puede haber fruto o no puede estarse formando un carácter cristiano en un corazón lleno de piedras y espinos. No puede formarse el carácter de Cristo en un corazón sin Cristo. Piensa en su familia, piensa en sus hijos, piensa en su esposo, piensa en su esposa. No puede formarse un carácter cristiano en ninguno en su familia que no haya conocido a Cristo para salvación. No puede formarse el carácter de Cristo en alguien en el cual Cristo no reside, en el cual Cristo no está. Sin Cristo no hay carácter cristiano. Sin Cristo no hay nueva vida. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay un nuevo corazón. Por lo tanto, sin Cristo no hay un carácter cristiano que pueda ser formado. Porque de repente estamos esperando que nuestra familia se comporte con un carácter cristiano, como cristianos. La pregunta, hermano, sería, ¿y Cristo está en su corazón para que ese carácter pueda ser formado? ¿Ha nacido por el Espíritu, de modo que el Espíritu produzca esos rasgos o cualidades del carácter cristiano? Y hermanos, o queridos escuchas, yo les invito hoy a rendir su corazón a Cristo, a confesar su pecado y a confiar en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Esa cruz donde la culpa fue borrada, tu culpa fue borrada. Esa cruz donde fue limpiada tu maldad. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Así es que si tú vienes a Cristo y confiesas tu pecado, si tú vienes a Cristo y confías en su obra en la cruz para redención, para libertad, para salvación, si tú confías que Cristo Jesús en la cruz pagó la culpa de tu pecado y fue borrada, limpió tu maldad por su sangre derramada, la Biblia dice que tú eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, de modo que esos rasgos y esas cualidades de obras evidentes de la carne ya no deben distinguirnos, ya no deben caracterizarnos. Porque ahora somos nuevas criaturas. Ahora esas cosas ya son pasadas. Ahora hemos sido hechos nuevos. La realidad es que aún seguimos batallando con nuestra carne. La realidad es que aún tenemos luchas día con día. Enfrentamos dificultad por hacer la voluntad misma de Dios. Aún reside en nosotros una condición de carne, una condición humana que no ha sido redimida completamente y esperamos por nuestra redención. Pero ya no nos caracterizamos por vivir en esas cosas en las que antes vivíamos, por tener evidentes obras de la carne en nosotros. Y quizás es una buena oportunidad al pensar en estas cosas, hermanos, para que cada uno de nosotros consideremos acerca de nuestra condición espiritual y que consideremos acerca de la condición espiritual de nuestros hijos, de nuestra esposa, de cada uno de los miembros de nuestra familia. Porque no podremos formar un carácter cristiano en los nuestros si Cristo no está en ellos. Por eso es que tenemos que sembrar la buena semilla del Evangelio. Y por eso es que tenemos que orar porque el Espíritu de Dios obra en sus corazones y que sus corazones sean transformados de un corazón de piedra a un corazón de carne que pueda ser receptivo a esa buena semilla y que como buena tierra, tierra fértil,
pueda recibir la semilla y pueda crecer y pueda producir el fruto que da gloria a Dios el Padre, el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. El que está en Cristo tiene nueva vida y tiene un nuevo corazón. Si tú estás en Cristo, querido hermano, tú tienes una nueva vida y tienes un nuevo corazón que ahora se ha convertido en suelo fértil para que el Espíritu pueda hacer florecer su fruto en ti para la gloria de Dios. No es una tarea que nos compete, no es algo que nosotros produciremos, pero nuestra confianza es que el poder del Espíritu obra en nosotros, produciendo ese fruto para gloria de Dios. Si nuestro corazón es tierra fértil, si ha sido limpiado, si ha sido transformado y sigue estando transformado, rendirá fruto. Fruto que dé la gloria a Dios, fruto que sea evidente de una vida que es nueva y que está siendo transformada, que ha iniciado un proceso de santificación, que está siendo cambiado, que nuestro carácter no se amolda a las costumbres de antes, que nuestro carácter no se amolda ni se define por las obras de la carne que en el tiempo pasado hacíamos, sino que ahora nuestro carácter está cada día siendo definido, transformado y conformado al carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. No, hermano, yo esas cosas no. Yo soy bien impaciente, yo soy poco amoroso, yo soy poco expresivo, yo soy duro, así es mi carácter, hermano. Si tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Y tu corazón y tu carácter están siendo transformados. Si estás en Cristo. Porque si no, entonces quiere decir que tu corazón aún está lleno de piedras y espinas y no producirá ningún fruto del Espíritu, si no es que tú rindes tu vida a Cristo, confiesas tu pecado y crees por la fe en la obra de aquel que murió en la cruz por tus pecados. Y la promesa es que Él te da nueva vida. Y la promesa es que Él limpia tu corazón. Y la promesa es que Él seguirá transformando tu corazón y conformándote al carácter de Cristo hasta el día en que Él venga. Esa es la razón por la cual Él nos apartó desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos conformados a la imagen de Cristo. Y hermano, hermana, queridas familias, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará, la completará. Esta es nuestra confianza. Si su corazón es tierra fértil, dará fruto, pues el Espíritu producirá ese fruto en nosotros. Ve ahora lo que dice el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya que la semilla ha sido seleccionada, ya que la semilla ha sido sembrada en suelo fértil, en buena tierra, hay que brindarle, hermanos, los cuidados necesarios para que la planta crezca saludable y pueda dar un fruto adecuadamente. Esto es lo que sigue. Un cuidado adecuado al cultivar requiere labores como aplicar nutrientes necesarios en las cantidades adecuadas que favorezcan el crecimiento de la planta. Un cuidado necesario requiere implementar sistemas de riego eficientes que estén continuamente abasteciendo del agua necesaria a la planta. También se requiere, hermanos, tener un control de plagas, de enfermedades en la planta, vigilar con regularidad los cultivos para detectar si hay algún problema y en tiempo poder otorgar una solución. Dar un tratamiento preventivo para que esa plaga no termine destruyendo el cultivo y nos quedemos sin nada. Ahora Pablo nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ojo hermanos, si queremos cultivar un carácter cristiano, debemos tener cuidado de cómo andamos. Es lo que ahora Pablo nos está diciendo. Debemos tener cuidado de cómo andamos. Es decir, debemos cuidar la manera en la que vivimos
nuestras vidas. Tener cuidado es ser cauteloso. La palabra proviene de un término latino que literalmente significa mira alrededor. Tengan cuidado de cómo andan. Es la forma en la que Pablo exhorta a los cristianos a examinar con mucho cuidado cómo viven y cómo se comportan. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 15 al 18. Efesios 5, 15 al 18. Por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Quiero enfatizar en esto. Tengan cuidado de cómo andan. Ese cultivo requiere cuidados, requiere prestar atención. Tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entendidos de cuál es la buena voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hermanos, el Espíritu da vida nueva. Y el cristiano debe mostrar esa nueva vida en su forma de andar, en su forma de vivir. Si queremos cultivar un carácter cristiano, debemos andar en el Espíritu y no cumplir el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Dice ahí en el versículo 16 y 17 de Gálatas 5. Si queremos cultivar un carácter cristiano, hermanos, debemos andar por el Espíritu. Y no debemos proveer para los deseos de la carne. Debemos cuidar la manera en la que andamos. Debemos ser vigías. Debemos estar alertas a nuestro alrededor. Así es que tengan cuidado de cómo andan. No cumplan los deseos de la carne, sino anden en el Espíritu y sean llenos del Espíritu. Ese es el cuidado que debemos tener de nuestras vidas, de nuestras familias. Si el Espíritu es el que produce en nosotros fruto espiritual, entonces, hermanos, debemos confiar y depender de Él para poder cultivar un carácter cristiano. Debemos confiar y depender del Espíritu Santo de Dios para poder cultivar un carácter cristiano en nuestras vidas. Andar en el Espíritu, hermanos, ¿qué es? No es sentir experiencias extrañas en el culto y sensaciones un tanto raras en nuestro cuerpo mientras invocamos o proclamamos palabras como si fueran hechizos mágicos. Andar en el Espíritu, hermanos, no se refiere a lo que hacemos cada domingo aquí en este lugar y de modo tal que fraccionamos nuestras vidas y decimos esto es espiritual y esto es secular. No, hermanos, no hay tal división en nuestras vidas. Y si lo hacemos, cometemos un error. Y por eso a veces sentimos que andamos en el Espíritu, que debemos andar en el Espíritu y otras veces no, porque esto no se refiere a algo espiritual, esto es secular. No, hermanos, no hay tal división, eso nos lo hemos inventado nosotros. Todo en nuestras vidas debe ser espiritual. De modo que en todo momento de nuestras vidas debemos andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, en esencia, es caminar con el Espíritu. Permitiéndole que sea Él quien guíe nuestro andar. Que sea Él quien transforme nuestra mente y nuestro corazón. Eso es andar en el Espíritu, hermanos. Eso es andar en el Espíritu. No hay manera de que nuestra familia cultive un carácter cristiano que andando en el Espíritu y siendo llenos del Espíritu. Ahora, la llenura del Espíritu tampoco es esa idea de que yo voy a orar y le voy a poner mi mano sobre usted y usted va a hacer cosas extrañas y después va a caer tendido al piso porque ahora el Espíritu... No, hermano. Quizá cuando usted recibió nueva vida por la fe en Cristo Jesús, tuvo alguna sensación en su ser que le hizo experimentar esa nueva relación que estaba iniciando con Cristo, pero no necesariamente tiene que ser así. No es que usted va a experimentar una sensación fría y temblará por razón de que ahora el Espíritu ha descendido y ha tomado posesión de su cuerpo. No es esa la idea de ser llenos del Espíritu.
Cultivar un carácter cristiano en la familia, hermanos, implica cuidar nuestros corazones para que de la buena semilla del Evangelio, esa semilla que ha sido plantada en cada uno de nuestras familias, el Espíritu pueda producir su fruto. De esta manera cultivaremos un carácter cristiano. Y si el Espíritu, quien produce el fruto, si el Espíritu es quien produce el fruto, es entonces en completa confianza y dependencia del Espíritu que somos llamados a andar cada día de nuestras vidas, hermanos. Si nosotros queremos producir un carácter, formar un carácter cristiano en nuestras familias, cada día, cada momento de nuestras vidas debemos caminar con el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. Debemos depender y confiar en Él cada día de nuestras vidas. Andar en el Espíritu y ser llenos del Espíritu, hermanos, no es otra cosa más que rendir nuestra voluntad cada día para ser controlados por Él. Eso es andar en el Espíritu. Eso es ser llenos del Espíritu. Por eso leíamos hace un momento en la Escritura la exhortación del apóstol diciendo, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu. Cuando hay embriaguez, el vino ha controlado nuestras emociones, ha controlado nuestro cuerpo. Y la Escritura nos llama a más bien ser llenos del Espíritu, a dar el control de nuestra mente y corazón al Espíritu de Dios, a rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo de Dios cada día de nuestras vidas. Eso es andar en el Espíritu. Para que entonces se ha formado en nosotros el carácter de Cristo nuestro Señor y Salvador. Solo así podemos formar un carácter cristiano. Si queremos formar familias sólidas, entonces, hermanos, tenemos que cultivar un carácter cristiano. Y para poder cultivar ese carácter debemos asegurarnos de haber nacido en el Espíritu y ahora cuidar de andar cada día de nuestras vidas en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, si han nacido de nuevo por el Espíritu, es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí en ese versículo 25. Si viven por el Espíritu, si han recibido nueva vida por el Espíritu, entonces anden también por el Espíritu. Si por la fe en Cristo hemos recibido del Espíritu nueva vida, por esa misma fe cada día debemos andar en el Espíritu. El justo por la fe vivirá implica esto. Que vivimos en dependencia completa y total del Espíritu mismo que nos dio vida, para que cada día en nosotros sea formado el carácter de Cristo, estemos siendo transformados y no nos conformemos a este presente siglo malo, como ya mencionaba hace un momento. Así es que, hermanos, un cuidado adecuado de nuestro andar requiere ser llenos, dice Colosenses 1, 9 al 10. Esta ha sido una oración constante durante este año por nosotros, iglesia. Constantemente he estado orando las palabras de Colosenses 1, 9 al 10. Y qué buena oportunidad para volver a traer este texto a nuestras mentes y corazones y animarnos, oh hermanos, para que si queremos formar un carácter cristiano, nosotros estemos siendo llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor. Un cuidado adecuado de nuestro andar, hermanos, requiere esto. Que estemos siendo llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que así podamos andar como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si nosotros queremos tener un cuidado adecuado en nuestro andar, necesitamos, hermanos, buscar ser llenos del conocimiento de su voluntad, con sabiduría y con comprensión espiritual, para que entonces podamos andar como es digno del Señor.
para que podamos hacer en todo lo que a Él le agrada y para que podamos dar fruto, buen fruto de toda buena obra. Esto es ser llenos del Espíritu. Esto es andar en el Espíritu, hermanos. Básicamente equivale a lo mismo de estar siendo llenos de la palabra de Dios. Estar siendo llenos y transformados por la palabra de verdad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Para que podamos andar cada día de nuestras vidas como es digno de nuestro Señor. Para que podamos agradarle a través de todo cuanto hacemos, sea de palabra o de hecho. Para que podamos dar fruto en toda buena obra. Hermanos, si nosotros queremos formar familias sólidas, necesitamos cultivar un carácter cristiano en nuestro hogar. Y hemos sido puntuales en algunas cosas que no podemos pasar por alto para que ese carácter pueda ser cultivado en los nuestros. Y quiero animarles, una vez más, a cumplir con la tarea de sembrar la buena semilla del Evangelio en sus hogares. De entre todas las cosas que quizá pudo haber escuchado en esta serie, de lo que tenemos que hacer en nuestra familia, debemos comenzar por, y no porque sea el último tema, quiere decir que está desordenado, sino que es el énfasis final que queremos dar en la labor que haremos en casa. Debemos ser perseverantes en sembrar la buena semilla del Evangelio. Lo dije hace un momento y quiero repetirlo. No dé por sentado la fe de los suyos. Hable el Evangelio. Como Pablo dice a Timoteo, insista a tiempo y fuera de tiempo. Hable la palabra de Dios a los suyos. No deje de sembrar la buena semilla del Evangelio en sus corazones. Ore al Señor. Quizá su esposo, quizá su esposa para algunos, quizá los hijos, para la gran mayoría, no son tierra fértil para las palabras proclamadas del Evangelio. Quizá alguno de nosotros hoy ha cerrado su corazón a este mensaje y Cristo no es relevante para su vida y la Biblia no tiene importancia y las obras evidentes de la carne están presentes. Las hemos enlistado hace un momento. Y si es el caso, ore al Señor. Usted creyente, familia de fe, ore al Señor por los suyos. Clame por misericordia y compasión. Que el Dios de toda bondad y misericordia transforme el duro corazón y ponga en ellos un corazón sensible, una tierra fértil que pueda recibir la buena semilla del Evangelio y pueda producir fruto por la obra del Espíritu de Dios en su vida. Ore al Señor de la tierra, porque el Espíritu obra en el corazón de aquellos que escucharán del Evangelio, aquellos en los cuales estamos dispuestos a sembrar día a día la buena semilla del Evangelio. Acompañe esa labor de sembrar la buena semilla con oración para que sea el Espíritu Santo el que obre en los corazones. Usted y yo no podemos transformar a nadie en nuestra familia. No podemos cambiar el carácter de nadie en nuestra familia. Ni a bibliazos, ni a batazos, ni cualquiera que sea la herramienta que use, no va a transformar el carácter de su familia. Diciéndole una y otra vez, aquí somos cristianos, eso no va a formar un carácter cristiano en su familia. Un corazón no puede ser transformado y moldeado al carácter de Cristo si Cristo no está en él. No olvide esta verdad tan importante. No olvide esta verdad tan importante. Y si somos de Cristo, y si estamos en Cristo, hermanos, si sus hijos son de Cristo y están en Cristo, entonces, hermanos, debemos abandonar esa vieja manera de vivir y debemos estar siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios santa, agradable y perfecta. Y persevere en bien hacer y en bien obrar con aquellos que han oído el Evangelio, que han creído el Evangelio y cuyos corazones han sido transformados a una nueva vida y cuyo carácter está siendo cada día más conformado al carácter
de Cristo. Una buena manera de saber que nuestra familia, que nuestra vida, que nuestro corazón está siendo conformado al carácter de Cristo es observar este fruto, es observar la descripción de este fruto del Espíritu, esos rasgos y cualidades del carácter cristiano y analizar si están siendo presentes en nosotros. Ahora, no se rinda, no se desilusione si no ve todos esos rasgos aún en su vida. Pero tiene que comenzar a verlos. Si está en Cristo, si es de Cristo, tiene que comenzar a ver estos rasgos. Un día tiene que darse cuenta que esas obras evidentes de la carne ya no son más manifiestas en usted, sino que cada día está siendo conformado a la imagen de Cristo y cada día su carácter se asemeja más al de Cristo. Si usted era un gruñón o es un gruñón, cada día debe estar observando que está siendo menos gruñón, que está siendo menos impaciente, que está empezando a ser más amoroso, más misericordioso, más bondadoso, que cada día más el carácter de Dios está reflejándose en su vida, en su andar. Cuidemos cómo andamos, hermanos. Cuidemos cómo andamos. Cuidemos la manera en la que vivimos. Si en verdad somos de Cristo, reflejemos su gloria al mundo por la manera en la que vivimos. Que el mundo pueda ver nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andemos como Él es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es nuestra oración por ustedes, iglesia. Esa es mi oración por ustedes, iglesia, y por cada una de sus familias. Que el Señor pueda conformar en nosotros un carácter cristiano. Y de esa manera el Señor pueda formar en nosotros familias sólidas, que den la gloria al Señor, que vivan para su gloria y que reflejen la luz del Evangelio en su andar diario. No es una tarea que culminará mañana. No es una tarea instantánea y mágica que acontecerá en un abrir y cerrar de ojos. No hoy. Si nos referimos a ese abrir y cerrar de ojos a la venida de Cristo, entonces sí. Porque entonces, cuando Él venga, seremos transformados de gloria en gloria conforme a la misma imagen de aquel que nos salvó. Pero mientras eso sucede, peleemos la buena batalla de la fe, corramos con paciencia y tomémonos de la esperanza que nos aguarda en Cristo Jesús y caminemos cada día dependiendo y confiando en la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No se conforme a decir, este es mi carácter. Quiérame, quien me quiera, aguántame, quien me aguante, este es mi carácter. No, ore al Señor que transforme ese carácter que parece distinguirse de uno que está sin Cristo y que empiece a formar en usted el carácter de uno que es nueva criatura, en el cual las cosas viejas han pasado y ahora todas han sido hechas nuevas. Ore porque su familia refleje este evangelio en cada uno de ellos. Ore por aquellos que no han creído este evangelio entre los suyos y siembre la buena semilla del evangelio para salvación.